luego lo voy a publicar. Buenas noches con todos. Hoy tenemos en este webinar un invitado muy especial, Leonardo Mendoza, Magíster Leonardo Mendoza. Leonardo es un especialista en microalgas en Perú. Admiro mucho su trabajo, su labor y bueno, para introducirlos al tema, a por qué estamos haciendo este webinar, me gustaría hablarles un poquito de mi experiencia que inició en este tema de los microorganismos fotosintéticos en el 2005, donde en la universidad, en la primera clase de introducción a la ingeniería pesquera, escuché hablar de espirulina, vi el potencial, averigüé mucho, entendí el potencial que tiene y me pregunté por qué más personas no lo están haciendo ahora, por qué no se está difundiendo, por qué no se están haciendo investigaciones al respecto. Nunca me pude responder esa pregunta y por eso decidí dedicarme a esto. Y bueno, para eso fundamos Intipacha en el 2019, luego de haber tenido bastante experiencia en uso, producción de espirulina a nivel laboratorio, a nivel artesanal, aquí en Perú. En el 2019 decidí fundar Intipacha para impulsar lo que no se estaba haciendo aún en Perú, que es el cultivo artesanal. Si bien ya en Perú han habido varias experiencias, pero no se ha vuelto masivo. El objetivo es que más personas puedan cultivar espirulina, consumirla, y para eso nosotros desde Intipacha hacemos una labor. El tema de la espirulina está muy relacionado a las cianobacterias. Es muy importante conocer estos microorganismos porque están relacionados al cultivo de la espirulina directamente. Entonces, con esa razón, con el objetivo de poder informarles, brindarles una información que a ustedes les sirva, es que le comenté a Leonardo sobre hacer esta charla. Él accedió con todo gusto y me propuso este tema que me parece súper interesante: biología y microcultivos de cianobacterias. Un recorrido donde él va a hablar sobre el aislamiento, los medios y técnicas de cultivo. Como les comentaba, desde Intipacha lo que buscamos es, nosotros estamos muy conscientes y esto se los comento por estudios de la FAO que ya han sido publicados hace unos años, que en el 2050 la cantidad de gente que tenemos va a ser 30 veces más de lo que tenemos hoy. Y ahí es donde surgen temas como calentamiento global, futura escasez de agua, futura escasez de alimentos. Muchas instituciones extranjeras están haciendo investigación hoy para buscar nuevas fuentes de alimentación. Entonces queremos aportar un granito de arena con este tema de la seguridad alimentaria, escasez de agua, calentamiento global y temas económicos que son tan importantes en estos momentos. Nosotros impulsamos el uso y cultivo de espirulina en Perú y el mundo. Desde Perú nos encargamos a impulsar el cultivo tanto a nivel casero como autocultivo, eh, emprendimientos familiares, emprendimientos artesanales. Esto lo hacemos por medio de capacitaciones, charlas, cursos que estamos dando a nivel virtual y algunos que organizamos, bueno, a nivel presencial en este momento lo estamos haciendo, pero luego lo vamos a hacer aquí en Perú. Desde nuestra labor, el objetivo principal es hacer llegar este alimento a más personas. Veo que se han conectado más y bueno, le voy a dar el pase a Leo. Voy a darte, Leo, hospedador para que puedas compartir tu pantalla. Listo. Mientras Leo va a hacer la presentación, les comento que voy a seguir admitiéndolos, todavía hay espacio en la sala. Eh, Esta presentación va a quedar grabada para luego subirla a YouTube y publicarla por Facebook. Así
también la van a poder ver nuevamente. Eh, Tú me escuchas, creo que está desactivado tu audio. A ver. Leonardo, ¿puedes probar tu audio, por favor? Creo que está desactivado. Ah, ya, ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Lo que pasa es que estaba bloqueado, ahora sí, genial, gracias. Vamos, entonces ahora no puedo compartir pantalla tampoco. A ver, Por favor. creo que... Ser creador, listo. Ya, ahora podrías Listo, ahora sí. compartir. Excelente. Ajá, gracias. Veamos. A ver, aquí estamos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Muchas gracias también por la oportunidad de mostrar un poquito el conocimiento que tenemos sobre las cianobacterias. Y un saludo a todos los que están presentes. Muchas gracias por asistir y estar aquí para escuchar este pequeño webinar, esta pequeña charla. Bueno, esta charla breve va a tratar sobre la biología y microcultivo de cianobacterias. En realidad, lo que vamos a mostrar es, desde el punto de vista de la aplicación de cianobacterias, ¿cómo puedo yo aislarlas? ¿Cómo podría cultivarlas? Obviamente, desde un panorama general, es una visión general, no vamos a entrar a los detalles específicos, pero sí vamos a ver qué es lo mínimo que requerimos para cultivar cianobacterias, cuáles son los medios, qué factores son los que van a influir, y también al final daremos algunos géneros que quizás a ustedes les podrían interesar en hacer crecer, ¿no? En cultivo. Ese va a ser el contenido de esta charla, así que espero que les guste. Bueno, ¿qué son las cianobacterias? Hay que empezar por definir qué es lo que nosotros vamos a presentar ahora. Seguramente ustedes lo conocen, pero siempre es bueno darle un poquito de conocimiento básico, ¿no? A lo que nosotros cultivamos a nivel escala de grande, ¿no? Para vender, comercializar, utilizar como biotecnología. Vamos a ver qué cosas son, o recordar qué cosas son. Recordar que las cianobacterias son bacterias. Su nombre lo dice, ¿no? Son bacterias. La capacidad que tienen estas bacterias es la de hacer fotosíntesis, ¿de acuerdo? Hacen fotosíntesis oxigénica, es decir, utilizan el oxígeno, ¿de acuerdo? Para poder hacer sus actividades metabólicas, ¿ok? Como parte del producto de la fotosíntesis, forman glucosa, ¿ok? Tienen clorofila, que es el mismo pigmento que tienen las plantas y otros organismos vegetales, ¿ok? Ahora, como son bacterias, ustedes recordarán por sus clases de microbiología, hay bacterias gram positivas y gram negativas. Las gram negativas son un espectro amplio y las cianobacterias son parte de las gram negativas, ¿de acuerdo? Muy bien. Algo adicional que hay que recordar es que las cianobacterias tienen reproducción asexual, ¿ok? Se dividen por un tipo de fisión binaria, es una división simple de las células de las cianobacterias. Ese es su principal tipo de reproducción. Vamos a ver en un momento otro tipo de reproducción, algo general solamente. Y para algunos que quizás conocen a las cianobacterias con otros nombres, en bibliografía antigua se las conoce como algas azul-verdes. La terminología actual ya no tanto considera a las cianobacterias como algas. Las algas, en el sentido estricto, hablaríamos de los organismos eucariontes, ¿ok? De aquellos organismos eucariontes que tienen un nicho ecológico, hacen fotosíntesis, están quizás en el fitoplancton o en el suelo, carecen, por ejemplo, de sus estadios flagelados para su reproducción, detalles citológicos que agrupan a las algas. Pero las cianobacterias están actualmente, ¿no? Se consideran fuera de las algas eucariotas. Si queremos definir a las cianobacterias como algas, habría que ponerles el rótulo de algas procariotas.
Eso es lo que a veces se ve en los libros actuales. Ahora, algo un poquito más de ciencia básica, conocimiento básico. Las cianobacterias tienen como registro fósil los estromatolitos, que son formaciones rocosas, ¿ok? Estos estromatolitos no son nada más que registros de capas de pequeñas roquillas y minerales calcáreos que tenían las cianobacterias en los mucílagos y que dejaban, ¿ok? Capa tras capa encima. Al final las cianobacterias murieron y lo que quedó era este enorme edificio, entre comillas, de sustancias minerales calcáreas que se habían depositado en el mucílago de las cianobacterias. Estos estromatolitos tienen una antigüedad más de 3 millones de años. Y bueno, es muy interesante porque se estudia a nivel geológico. Ahora, hablando ya un poquito de la parte biológica netamente de las cianobacterias, ¿no? Habíamos dicho que las cianobacterias hacen fotosíntesis, aprovechan la luz solar, agarran el CO2, el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, el agua, fabrican glucosa y producen oxígeno, por eso es fotosíntesis oxigénica. Como hacen fotosíntesis, tienen pigmentos que son capaces de captar la luz a diferentes longitudes de onda. Ustedes saben que la luz tiene un amplio espectro, ¿no es cierto? Un espectro visible es el que nosotros vemos. Y las cianobacterias justamente también aprovechan los diferentes espectros de la luz con diferentes pigmentos que pueden captar, ¿de acuerdo?, las diferentes intensidades de luces. ¿Cuáles son esos pigmentos? Aquí los tenemos en la diapositiva. Nos dice ficocianina, ficoeritrina y aloficocianina. ¿De acuerdo? Esos pigmentos ayudan a las cianobacterias en lo que es captar la luz para la fotosíntesis. Y también les da la particularidad de los colores. Un color, por ejemplo, de ficocianina, si una cianobacteria tiene más ficocianina, dará un color más verde-azul. Si tiene ficoeritrina, se inclinará un poquito para el color morado o rojizo. Y así podemos hablar de cantidades de pigmentos que podrían estar en las cianobacterias y que dan un color, una apariencia diferente. Ahora, algo particular que también lo mencioné, es importante a nivel quizás evolutivo o atmosférico, que las cianobacterias se consideran uno de los primeros organismos, por no decir el primero, que ayudó o impulsó la oxigenación de la atmósfera terrestre. Entonces, hablando un poco más de estos pigmentos, ¿no?, los que habíamos mencionado. Fíjense aquí ustedes en este cuadro que está acá a la derecha, ¿de acuerdo? Los diferentes pigmentos que puede presentar una cianobacteria pueden coger o tienen picos altos en la absorción a diferentes longitudes de onda de la luz. Eso les da una ventaja por encima de otros organismos que compiten con las cianobacterias, como las algas eucariotas, ¿no? Y esto nos interesa mucho, quizás nos interesa más a nivel biotecnológico, a nivel de cultivo, a nivel de apariencia, de color, ¿no es cierto? Si una cianobacteria tiene mayor cantidad de ficocianina, que es lo usual, la mayoría de cianobacterias tienen una gran cantidad de ficocianina, tendrán pues un color más de color verde, azul, ¿de acuerdo? Si tienen ficoeritrina, van a absorber más el color verde-azul y van a reflejar el color rojo, ¿de acuerdo? Lo que absorben, la luz que absorben no lo reflejan, sino reflejan el rango de luz que no se absorbe. En este caso, la ficoeritrina absorbe el color verde-azul y refleja el rojo. En cambio, la ficocianina, lo contrario, absorbe el color amarillo-naranja-rojo y refleja el color verde-azul. Pero ustedes pueden ver que una cianobacteria puede tener varios pigmentos, ¿no es cierto? Los carotenos, las clorofilas A, clorofilas B, y en realidad hay más pigmentos. Cada género o cada grupo de familias de cianobacterias podría desarrollar unos ciertos pigmentos en mayor cantidad que otras. Y eso puede influir en la visibilidad, en el estatus ecológico de la cianobacteria y también en ventajas evolutivas o ecológicas a nivel del hábitat de la cianobacteria, si es acuático o es terrestre. Estos pigmentos que he mencionado se desarrollan o aparecen en la célula, pero hay pigmentos que pueden aparecer en las envolturas mucilaginosas que tienen algunas cianobacterias. Por ejemplo,
La imagen de la izquierda nos muestra a la cianobacteria citonema, que tiene en su envoltura un color medio marrón amarillento. Eso se debe al pigmento llamado citonemina, que le otorga una protección frente a los rayos ultravioleta. Esta cianobacteria citonema prefiere ambientes, en este caso particular de esta que está en la imagen, es de ambientes áridos, de suelos, de costras de suelo. Por eso es que tiene una envoltura que la protege de la radiación. Ahora, a nivel morfológico, bueno, tenemos varias formas de cianobacterias, ¿no es cierto? Las he agrupado en 4 principales: unicelulares como el género Cyanotese, coloniales como el género Crococcus, que está aquí, que tiene 2 células formando una colonia; filamentosas como por ejemplo el género Hassailia, que está aquí, que tiene un heterocisto; el género Oscillatoria, que también es muy conocido; y finalmente la forma talosa, que está representada por Estigonema. También es importante mencionar un poquito sobre las estructuras especializadas de estas cianobacterias, ¿no? Las cianobacterias son capaces de fijar nitrógeno. ¿Dónde fijan nitrógeno? En la célula que se llama heterocisto, ¿de acuerdo? Los heterocistos son células especializadas que tienen la enzima nitrogenasa, capaz de fijar nitrógeno atmosférico. Algunas cianobacterias que son, por ejemplo, marinas, como el género Trichodesmium, tienen unas células que no son heterocistos, sino se le llaman diazocitos. También pueden fijar nitrógeno. Y algunas otras cianobacterias que no tienen ni heterocistos ni diazocitos pueden fijar nitrógeno también en sus células vegetativas normales, pero en condiciones anaerobias. Aquí se me pasó. En condiciones anaerobias, en ausencia de oxígeno, esas células pueden fijar nitrógeno. ¿Y por qué en ausencia de oxígeno? Porque el oxígeno inhibe la nitrogenasa. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí de la fijación de nitrógeno puede ser, ¿no es cierto?, una ventaja. No, de hecho no puede ser, de hecho es una ventaja para las cianobacterias a nivel ecológico. Y también, ¿por qué no?, si yo cultivo una cianobacteria que tiene la capacidad de fijar nitrógeno, mi cultivo, ¿no es cierto?, la biomasa que yo consiga, no solamente puede ser rica en pigmentos, puede ser rica también en compuestos nitrogenados. Yo le puedo sacar un provecho a eso también. Hablaremos de estos cultivos en un momentito. Ahorita estamos hablando de cosas generales. Ahora, otras células, bueno, aquí en la izquierda están los heterocistos, fíjense ustedes, en esas flechitas de color celeste. Heterocistos, bastante típicos en algunas cianobacterias, y a la derecha, como les iba a mencionar, encontramos a los acinetos. Los acinetos son células de resistencia. Los que han estudiado quizás microbiología o bacteriología, estos acinetos serían análogos a las esporas o a las endosporas que presentan algunas bacterias. ¿De acuerdo? Son análogos. Muy bien. Ahora, todos conocemos que las cianobacterias tienen varios usos, varias aplicaciones. Muy aparte de, por ejemplo, saber cuántas son, cuántas existen. En el caso de la zona andina, ¿no es cierto?, aquí en Sudamérica tenemos varios países de la zona andina: Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia también. Y también sé que en otras partes del mundo, en Centroamérica, en Asia, consumen esta cianobacteria que se llama el Nostoc, ¿no es cierto? Estoy seguro que ustedes han escuchado de ella. El Nostoc aquí en el Perú se le conoce como Cushuro, pero bueno, tiene otros nombres. A nivel local de cada país, de cada región, tiene su propio nombre, ¿no es cierto? Este Nostoc es una cianobacteria colonial que forma heterocistos, que crece, por lo menos acá en la zona andina, en la región de los Andes, en los lagos altoandinos, y que es cosechada directamente de los bordes de los lagos que están a más de 4.000 o 3.500 metros sobre el nivel del mar. Se cosecha, se lava y se utiliza en diferentes potajes, en diferentes alimentos. ¿Ok? Esto viene a ser como una cosecha directa de la naturaleza. Se prueba, se ha probado y se sigue probando cultivos masivos de Nostoc en laboratorios también. Pero actualmente, de manera masiva, más lo que se hace es colectarla directamente, el Nostoc. La otra cianobacteria que también es muy, muy conocida
es la espirulina, ¿no es cierto? La famosa espirulina que puede ser consumida, por supuesto, en diferentes presentaciones. Aquí vemos un paquetito que está a la izquierda, espirulina en polvo, ¿no es cierto? Se la cultiva, se seca, se consigue la biomasa, se tritura y, bueno, se puede vender y es altamente nutritiva. Es un buen complemento nutricional, ¿no? Entonces, estos dos son ejemplos de cianobacterias que pueden ser usadas en la alimentación debido a su alto valor nutricional. Ahora, hablaremos aquí un poquito de cuál es el riesgo que podría tener una cianobacteria, ¿no? Ustedes seguramente habrán escuchado de las toxinas, las cianotoxinas. Las cianotoxinas son metabolitos secundarios producidos por las cianobacterias. En condiciones, quizás los científicos han propuesto varias razones o hipótesis que ocasionaría la producción de cianotoxinas dentro de las cianobacterias, pero no hay un consenso. Hay varias hipótesis, varias ideas, varios artículos que proponen la causa de la producción de cianotoxinas, ¿ok? Pero en el cuerpo sí tenemos muy claro qué es lo que hace en el ser humano. Puede ocasionar daños al sistema digestivo, dolores estomacales. A nivel digestivo puede provocar diarreas, dolores estomacales, daño hepático, ¿ok? A nivel del sistema nervioso, también hay un daño al tejido nervioso, al sistema neuronal, ¿de acuerdo? A la sinapsis nerviosa. A la piel, ataca la piel, se presenta con irritabilidad también. Entonces, hay una serie de efectos que las cianotoxinas pueden tener en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Aquí en la siguiente diapositiva voy a simplemente mostrar brevemente cuáles serían algunas de las principales cianotoxinas y cuál es su clasificación, ¿no? Hay tres grandes grupos de cianotoxinas de acuerdo al órgano blanco al que atacan. Las hepatotoxinas, que atacan al hígado, su nombre lo dice, ¿no? Las neurotoxinas, que atacan al sistema nervioso, y las dermatotoxinas, que atacan a la piel, ¿no es cierto? O al epitelio interno también. Y bueno, estas toxinas producidas por cianobacterias pueden dañar a diversos niveles, a nivel celular, tejido, orgánico. Pueden provocar fallas, por ejemplo, hepáticas, pueden bloquear canales de transmisión entre las neuronas y son producidas por varios géneros de preferencia. Bueno, no sé si de preferencia, creo que no, pero lo que se conoce es que se producen en géneros del plancton, del fitoplancton. También en algunos géneros de cianobacterias que están en el perifito y en el bentos, pero aquí de manera particular coloco géneros planctónicos. Algunos de estos géneros vamos a verlos al final de esta presentación para ver algunas particularidades y en qué medio pueden crecer, ¿de acuerdo? Eso me gustaría hablar un poquito al final. Quizás ustedes están interesados en cultivar estos géneros potencialmente tóxicos, no lo sé. Así que bueno, hablaremos de eso un poco al final. Ahora, acá viene la pregunta de oro, ¿no? Ya hablamos sobre la biología de cianobacterias, ya hemos dicho en qué se pueden usar, qué pigmentos tienen, ¿no es cierto? Ya hemos dicho algunos riesgos de cianobacterias. Y la pregunta ahora sería, ¿no? ¿Por qué me interesa cultivar cianobacterias? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es la razón para cultivar cianobacterias? Estoy seguro que todos ustedes tienen algún motivo especial, ¿no? Quizás alguno de ustedes quiere emprender un negocio cultivando alguna cianobacteria comercial como la espirulina, ¿no? O el nosto. Otros quizás tienen un motivo de investigación para estudiar cierto género o cierta especie de cianobacteria. Diferentes motivos, ¿no es cierto? Pero, sean los motivos que fueren, si ustedes quieren cultivar cianobacterias, debemos seguir unos pasos básicos. Esos pasos básicos, el material básico, es lo que vamos a presentar ahora. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a presentar y justamente vamos a decirlo en este momento. Bueno, primero, ¿no? ¿Para qué cosa quiero cultivar yo? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esa tarea que es muy bonita, pero es demandante en tiempo? Razones. Quizás les interesa la taxonomía,
Y para estudiar taxonómicamente cianobacterias, tenemos que cultivarlas también. Quiero estudiar cómo es que varía el ciclo de vida de una cianobacteria, hay que cultivar cianobacterias. Quiero estudiar cómo varía una cianobacteria dependiendo del medio de cultivo, porque sabrán, y si es que no saben, les informo, es una buena oportunidad, que en el cultivo de cianobacterias y también de otros organismos, el medio de cultivo que yo uso puede influenciar en la morfología, ¿de acuerdo? Y eso es interesante de estudiarlo, porque yo lo puedo aplicar a un nivel ecológico, a un nivel ya de un lago, de una laguna, de una variación ecológica en campo. Yo puedo estudiar eso en laboratorio y puedo sobredimensionarlo a campo. Quizás me interesa el potencial biotecnológico de alguna cianobacteria que produce algún pigmento que me interesa, carotenos, por ejemplo, ¿no? Ficobilinas, qué sé yo. Quiero obtener metabolitos secundarios. Desde hace unos 15 años más o menos, existe un grupo de investigación en Portugal, liderado por el profesor Vasconcelos, que seguramente alguno de ustedes lo conoce, que ha obtenido muchísimos metabolitos secundarios de cianobacterias. Metabolitos que pueden ser usados como fármacos en cosmética. Y vaya, que se patentan, ¿no? Se patentan y se pueden negociar, se puede crear medicina, fármacos, medicamentos. Y la industria cosmética los puede usar. Así que es un gran campo todavía por explorar, por lo menos aquí en Latinoamérica. Quiero cultivar quizás para, como alimento, como insumo alimenticio, también, ¿cierto? Es una buena razón, entre otras buenas razones que podemos tener nosotros para cultivar cianobacterias. Bueno, vamos a empezar entonces dando quizás el panorama general. Acuérdense que esto es el panorama general. Yo voy a mostrar qué es lo que se necesita de manera básica para poder cultivar cianobacterias. ¿De acuerdo? Muy bien. Son básicamente 5 pasos que se tienen que hacer. Yo diría primero 3 pasos. A partir del cuarto paso ya depende de ti, de cuál es tu objetivo. Pero si tú quieres empezar de cero, ¿no es cierto? Si tú dices, bueno, yo quiero trabajar con mi cianobacteria que está en el lago, que está a 5 kilómetros de mi casa, o está en el estado vecino, o está en la provincia tal, en el distrito tal cerca, tú ya tienes en mente de dónde quieres sacar tu muestra y no quieres trabajar con cepas importadas o que te las venden. Bueno, te invito entonces a prestar atención a esta parte, ¿no? El paso número 1, si quieres empezar desde cero, es obtener tu muestra, evidentemente. Ir a un ecosistema natural, ¿no? Un lago, laguna, humedal, río, a un suelo también, quizás, a una costra biológica de suelo, donde puedas obtener tu muestra, ¿no? Luego de eso, tu trabajo va a ser ya de laboratorio, aislamiento de esas cianobacterias que están en la muestra original. Como tercer paso, vas a promover el crecimiento de tu cianobacteria aislada, vas a promover que crezca. Como cuarto paso, vas a hacer tu evaluación y análisis. ¿A qué ritmo crece? ¿Con cuántos días alcanza la curva de crecimiento? ¿No es cierto? Esa curva logarítmica, ¿no? Sube logarítmicamente, fase estacionaria, ahí es donde tú tienes que medir. ¿Cuántos días demora en llegar a esa fase? ¿Con qué medios de cultivo? ¿Con qué intensidad de luz? Eso de ahí tienes que colocarlo en tu evaluación y análisis. Y finalmente ya depende de ti luego, ¿no? Usos masivos. Si es que luego que tú tienes esa información, decides aplicar la información para cultivar a gran escala, en bioreactores, en tanques quizás, o depende de ti, ¿no? Puede quedar ahí el trabajo de aislamiento, de cultivo. Eso depende del objetivo, ¿ok? Entonces, repetimos, yo creo que los primeros 3 o 4 pasos son los básicos que todos deberíamos realizar. Y en los siguientes pasos depende ya del objetivo de cada uno de nosotros. Entonces, voy a mencionar aquí, ¿ok? Los pasos para obtener las muestras, fíjense. Todos sabemos que para obtener una muestra natural hay que ir a un ambiente.
hay que ir a muestrear, hay que ensuciarse, como bien dice el dicho, ¿no? Nos ensuciamos los zapatos, la ropa, hay que ir con frascos, recipientes, algún frasco de preferencia estéril, limpio, ¿correcto? Y tu muestra tiene que estar fresca, de preferencia. No puedes fijar la muestra, es muy difícil obtener algún material vivo si le colocas Lugol o formalina. No se hace eso, ¿ok? Si vas a cultivar un organismo, tiene que estar sin ningún preservante, ni ningún fijador. Ahora, algo muy importante que quizás alguno de ustedes se puede olvidar, y yo también me he olvidado al inicio cuando empezaba con el cultivo, es el de medir los parámetros. Es decir, tú vas a una laguna, sacas tu muestra, listo, me la llevo al laboratorio. No, detente un ratito, stop, regresa, saca tu multiparámetro, saca el aparato que te mide temperatura, pH, nutrientes, si es posible, fosfatos, nitratos, oxígeno disuelto. ¿Por qué? Porque esto te va a indicar las condiciones en las que está viviendo tu alga que tú vas a aislar. Y eso de ahí te va a dar una ayuda para elegir el medio de cultivo que le vas a colocar en el laboratorio. ¿Qué pasa si en una laguna o en un lago donde tú sacas la muestra es oligotrófico? La temperatura está a 10 grados, los nutrientes están hacia abajo, el pH es ácido, pH 5, y tú feliz vas al laboratorio, ni te enteras estos parámetros, no sabes, ¿ok? No sabes cuánto es el pH, no te interesa, y dices, no, muy rápido, me voy nomás. Vas al laboratorio, pones un medio de cultivo con pH 8, con muchos nutrientes y con temperatura 30 grados. ¿Crees que te crecerá o no te crecerá el alga? Pues muy probablemente no te crezca. Entonces, hay que conocer los parámetros a los cuales de los cuales nosotros obtenemos la muestra. ¿Ok? Eso es importantísimo de conocer. Bueno, una vez que mides tus parámetros, colectas la muestra o antes si quieres, la llevas al laboratorio, ¿de acuerdo? Lo que se sugiere es que la muestra fresca o bien tenga un día máximo 2, sin fijar, ¿de acuerdo? Tiene que ser de inmediato, de preferencia. Y si tú crees que el transporte de la muestra fresca hacia el laboratorio va a demorar quizás unos días, una semana, ponlo en un cooler o en un recipiente con geles de hielo para que mantengan la temperatura fría, ¿de acuerdo? Para que no se altere mucho la muestra. Eso puede durar varios días sin ningún inconveniente. Bueno, ¿qué ecosistemas ustedes pueden obtener? Aquí yo les pongo unas fotitos de algunos ecosistemas que tenemos en el Perú. La parte de la izquierda, una zona árida. Eso de la izquierda es la imagen de una laguna costera en el Perú. Básicamente es salitrosa. Eso también es importante, fíjense. Ustedes no solamente tienen que medir los parámetros físico-químicos del agua, tienen que dar una observación, una mirada, una inspección visual al lugar donde están ustedes colectando. En el caso de la izquierda, esa arena que está ahí es blanca. ¿Por qué? Porque es salitrosa, tiene sal, ¿de acuerdo? La imagen en medio pertenece a una cocha amazónica y la imagen de la derecha es de unas lagunas que están en las alturas de Lima, ¿de acuerdo? Me parece que es Yauyos u Ollón, en el Perú, aquí en el Perú. Bueno, yo ya tengo mi muestra, ¿no es cierto? La traje al laboratorio y ahora, ¿cómo voy a aislar? ¿Qué necesito para aislamiento? ¿Ok? Bueno, el material para aislamiento, uno tiene que tener un laboratorio mínimamente equipado, ¿de acuerdo? No los quiero asustar, que quizás todos estos materiales tienen que tenerlos, pero sería óptimo que los tuviera. Mínimo un microscopio, evidentemente. Microscopio binocular óptico puede ser, ¿no es cierto? Si es más, si tienen la posibilidad, un microscopio invertido. ¿Por qué? Porque el microscopio invertido te va a permitir a ti manipular la muestra con mayor facilidad. El binocular óptico va a ser un poco más complicado. Autoclave. El autoclave es básico porque hay que esterilizar el material de vidrio. Los tubos de ensayo, las placas Petri, el medio de cultivo
¿Dónde se van a esterilizar? Tiene que ser en un autoclave, ¿correcto? Incubadoras también puede ser opcional. Los medios de cultivo, esto sí es crítico, ¿no es cierto? Para cianobacterias existen 4 medios de cultivo que son los más usados, los más promocionados, ¿de acuerdo? Y estos medios de cultivo, no sé si lo menciono más adelante, creo que no, de una vez se los puedo decir. La elección de estos medios depende mucho de dónde sea tu muestra, ¿de acuerdo? De dónde es tu muestra. Por ejemplo, el medio CHU se utiliza más para cianobacterias de ambientes oligotróficos, de ambientes que no son tan impactados, con baja carga de nutrientes, porque el medio CHU es un medio bajo en nutrientes, ¿ok? El medio BG11 tiene una cantidad mayor de nitratos y de fosfatos que el medio CHU. Tiene más nutrientes que el medio CHU, pero tiene menor cantidad de nutrientes que el medio Z8, que está abajito. El medio Z8 es el medio que más nutrientes tiene de esos 4. Y el medio Z8 se utiliza o se recomienda más para cianobacterias de suelo. Si alguien trabaja aquí con cianobacterias de costras, de suelo, de desiertos, el Z8 es uno de los que más se usa. Ahora, el BG11 es un medio casi prácticamente universal. Se puede aplicar a muchas bacterias, cianobacterias que son de ambientes diferentes, oligotróficos, eutróficos o mesotróficos, sin distinción. Inclusive también a cianobacterias de suelo y crecen muy bien. El medio WC se utiliza mayormente para cianobacterias planctónicas, de fitoplancton. Crecen muy bien con el medio WC. Es muy usado el medio WC. Entonces, estas 4, ¿de acuerdo? Estos 4 medios son los que más se usan. Depende mucho de dónde viene la muestra, ¿de acuerdo? Para poder usar el medio. ¿Qué materiales de vidrio necesitamos? Bueno, los materiales que quizás ya conocemos, ¿no es cierto? Placas Petri, matraces, tubos de ensayo, láminas y laminillas, ¿no es cierto? Ese tipo de materiales. Algo que no coloco aquí, pero es importante, es que si ustedes trabajan con cianobacterias de suelo, les va a interesar mucho que crezcan en placas Petri. Así que para un medio solidificado tienen que obtener agar-agar. ¿De acuerdo? El agar les va a ayudar a solidificar el medio de cultivo que utilicen. ¿Correcto? Agar. Ahora, bueno, el material básico para aislamiento de cianobacterias es el que está ahí. Esto más que básico, perdonen, sería el idóneo, el material idóneo para poder aislar cianobacterias. Fíjense, una micropipeta, ¿no es cierto? Placas Petri, la letra B. Placas Petri de diferentes tamaños, ¿eh? Miren, placa Petri grande, sin división, aquí con división. Una mini placa Petri con un radio, un diámetro menor. Placas pocillo, para poder separar los cultivos. O cuando yo esté limpiando la muestra de mi cultivo, necesito placas pocillo también, ¿de acuerdo? Necesito un filtro estéril o filtros estériles con jeringas. A veces, para aislar una microalga o una cianobacteria de una muestra natural, necesito no solamente de pinzas, sino también a veces de controlar la succión. Yo puedo utilizar esta manguerita que está en la letra K o en la letra J para poder succionarlas, y el extremo de esa manguerita está con una pipeta alargada y yo puedo controlar la presión para poder aislar algunas cianobacterias que quepan en mi pipeta Pasteur, por ejemplo, ¿no? La letra G, pipetas, ¿no es cierto? Y bueno, aquí tenemos varios materiales básicos. En algunos casos los tubos de ensayo son infaltables, ¿no? La letra P, la letra Q, tubos de ensayo tengo que tener, ¿ok? Muy bien. Ahora, un equipo ideal, si tienen un laboratorio que pueden financiar esto, sería excelente. Un micromanipulador. Yo sé que para muchos está fuera del alcance. Para el laboratorio donde trabajo también es muy costoso este equipo. Pero un micromanipulador en realidad es un equipo un poquito con brazos robóticos y con pinzas
que está anexado a un microscopio invertido. Este micromanipulador, ¿qué les va a permitir a ustedes? Manipular de manera muy precisa objetos microscópicos chiquitos. En este caso, lo que me va a servir es para poder separar algas de una muestra natural. Imagínense ustedes que están interesados en una cianobacteria que mide 2 micras de diámetro. ¿Cómo voy a aislarla? Bueno, esa es una buena pregunta. El micromanipulador nos puede ayudar porque va separando y va succionando aquellas células muy pequeñas, muy chiquitas. Nos puede ayudar muchísimo un micromanipulador en esos casos. Pero repito, es algo ideal, es un equipo muy costoso. Ahora, para el aislamiento, fíjense, los medios de cultivo que utilizamos aquí son estos 4, son los ideales. Seguramente hay otros medios que también funcionan, pero ya les voy diciendo yo que de estos 4 son los que más son usados en cianobacterias, ¿de acuerdo? Dependiendo, estos medios lo pueden agarizar, si es que su cianobacteria es de suelo, de sustrato, pueden usar medios sólidos con agar-agar o medios líquidos. Una forma de aislar cianobacterias es, yo tengo mi muestra natural, que está mezclada de muchas algas, protozoarios, ¿no es cierto? Y hago lo siguiente. Yo puedo, de mi muestra natural, con una pipeta de plástico, puedo sacar muestritas pequeñas gotas o pequeñas muestras en diferentes tubos de ensayo. Y cuando tengo yo mis tubos de ensayo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo colocar esas muestritas directamente en mis placas pocillo que están aquí. Estas placas pocillo o unas láminas cóncavas las coloco en mi microscopio invertido y con el microscopio invertido yo puedo separar manualmente con una pipeta Pasteur alargada, separo. Voy succionando y voy viendo al microscopio, capturando, pescando. Así fue la palabra que me enseñaron, ¿no? Vamos a pescar al alga o a la cianobacteria que te interese, manualmente. Como podrán entender, hay que tener buen pulso. Pero eso se gana con el entrenamiento, ¿eh? Con el entrenamiento y la práctica se puede hacer eso. Ahora, para aquellos que no quieren, dicen, no, bueno, yo no quiero estar con mi mano, estar pescando, porque una cosa tan pequeña se me escapa, lo más sencillo que pueden hacer es lo que está en la imagen, fíjense. Plaquean. Es decir, colocan 1 mililitro de la muestra natural, por ejemplo, y la esparcen en toda la placa Petri. ¿De acuerdo? La esparcen. ¿Y qué es lo que ocurre? Después de unas semanas o un tiempo que tienen que medir, vigilar, esta placa Petri que debe estar expuesta a la luz, sea luz natural o luz controlada en laboratorio, va a generar colonias, ¿no es cierto? Va a generar colonias. Y estas colonias tú las puedes sacar, ¿de acuerdo? Con una asa de siembra, si quieres, o con una pipeta Pasteur alargada, lo sacas, lo resiembras para hacerlo más puro y dejas otra vez que crezca. Y ese proceso se hace una vez tras otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que tengas colonias limpias, crecidas. Y de esa colonia, tú ya sacas esa colonia y la colocas en un tubo de ensayo, ¿correcto? Y puedes tener tu cepa aislada. Ahora, ¿cuál es la desventaja de hacer este método con la placa Petri? Es decir, el estriado con placa y que saques de ahí una colonia. El riesgo es que se pueda contaminar. La colonia no siempre es pura. La colonia puede tener bacterias, puede tener otras algas u otras cianobacterias. Entonces, es un poquito complicado. Puedes hacerlo sin problemas, ¿no? Pero en mi caso particular, yo mezclo, por ejemplo, este método que está aquí. Mi muestra natural, 1 mililitro, lo coloco en mi placa Petri que tiene su medio de cultivo, ¿no es cierto? Crecen las colonias, saco una colonia y la pongo en agua aquí y voy separando, ¿no es cierto?, las microalgas o cianobacterias y pesco la que me interesa. La pesco. Pesco esa y la pongo en un tubo de ensayo o la voy separando, la voy lavando, ¿de acuerdo? Esa es otra técnica que se puede usar para el aislamiento.
pero en realidad depende mucho del objetivo que quieres, ¿no? Por ejemplo, si a ti te interesa hacer un estudio taxonómico de morfología, quieres ver la variación del ciclo de vida, tienes de manera obligatoria que hacer el aislamiento manual, como estoy mostrándolo en esta imagen. Así. Pero si tu objetivo es biotecnológico, quieres tú tener biomasa de cianobacterias para conseguir pigmentos, para obtener alimentos, etcétera, suficiente con esto, suficiente con el plaqueo al inicio. Obtienes colonias, ¿de acuerdo? Y esas colonias las vuelves a sembrar en otra colonia, en otra placa Petri, y tienes ya tu cepa aislada. Sería suficiente con eso. Por eso depende mucho de cuál es el objetivo de trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ustedes tienen sus cepas, las cepas se guardan en estos tipos de estantes, en estos tipos de armarios. Fíjense, los tubos de ensayo son básicos. Por eso les dije, los tubos de ensayo aquí son básicos para obtener un cepario como este. Un cepario de cianobacterias, por lo general, para que se mantengan estables, tienen que estar entre 15, 20 grados, a veces 22 grados. ¿De acuerdo? Para que no crezcan mucho. Acuérdense que las cianobacterias, cuando les das más temperatura, más de 22, 23, 24, 25 grados, tienden a elevar su tasa de crecimiento. ¿Ok? Entonces, para mantenerlas en tu laboratorio, lo que haces es tenerlas en frío, en un ambiente controlado que tenga 15 grados y van a crecer lentamente. De esa forma las puedes mantener. ¿Ok? Y bueno, es crucial que etiquetes de dónde son tus tubos, tus cepas. En estas etiquetas que ustedes ven en las imágenes, se ha colocado el medio que he usado, el medio CHU, el medio BG11, el medio Z8. Cuando se ha cultivado también es importante. Hay que darle mantenimiento a las cepas. Las cepas se mantienen. No puedes dejar tu tubo de ensayo 6 meses en el laboratorio y dejarlo ahí, porque se mueren las cianobacterias y se ensucia el laboratorio. Entonces, hay que darle un mantenimiento constante, ¿de acuerdo? Para cianobacterias que están en ceparios. ¿Puede mantenerse una cianobacteria en un ambiente más frío? Sí, por supuesto. Si la criopreservamos, se puede mantener en un ambiente más frío, por supuesto, ¿no? Pero esa es criopreservación, ese es otro método, ¿ok? Puede hacerse, claro que sí, sí se puede. Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cómo mantenemos a las cepas en estantes que tienen una luz directa? Si ustedes se fijan aquí, fíjense acá en esta foto de la izquierda, hay algunas muestras que tienen directamente la luz, ¿de acuerdo? Fluorescentes que tienen luz directamente dando a los tubos de ensayo con las cepas. ¿Por qué? Porque esas cepas de esos tubos son de ambientes tropicales. De la selva de Perú son, por ejemplo, donde hay mucho calor, mucha intensidad de luz. A esas cianobacterias les gusta, crecen muy bien cuando hay mucha intensidad de luz. Pero, por ejemplo, a estas cepas que están aquí en estos matraces pequeños, no les gusta tanta luz. Por ende, se les pone un papelito cartón, un papel que aguanta como filtro para que la intensidad de luz no sea tan fuerte. ¿Cómo voy a saber yo cuándo usar eso, cuándo no usar? Por la ubicación, el origen de tu muestra. Si tu muestra es de zonas frías, de zonas que no tienen tanta intensidad de luz, tanta radiación, probablemente en el laboratorio no les va a gustar tampoco que le des tanta luz, no van a crecer. Es un juego constante, juego entre comillas, porque hay que probar intensidad de luz, duración de la luz. Aquí, por ejemplo, estos fluorescentes están unidos con un circuito a un aparatito que es como un cronómetro. Y cuando pasan 12 horas, ese aparatito se corta y los fluorescentes se apagan. Entonces, eso mantiene a las cianobacterias con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Hay algunas cianobacterias que crecen mejor con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad.
esa mecánica de luz-cantidad es muy importante para poder mantener las cepas de cianobacterias, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Si tu cianobacteria es de ambiente tropical, le va a gustar la luz, le va a gustar el calor. Tienes que ponerla a 25 grados para que esté contenta y creciendo. Pero si tu objetivo es que se mantenga sin tanto crecimiento, solo para guardarla, 20 grados, 15 grados está perfecto. Incluso hasta 10 grados puede ser, no hay ningún problema. Ahora, cuando ustedes tienen cepas de cianobacterias en recipientes, ¿de acuerdo? En recipientes como los que están ahí, probetas grandes, tienen que tener cuidado de moverlo, mover el recipiente, mover esas probetas, porque de lo contrario, las cianobacterias sedimentan y se van a pegar a las paredes. Entonces hay que moverlas constantemente. Algunos laboratorios tienen un pequeño aparato, que no recuerdo el nombre, que es este que está aquí atrás, que automáticamente gira. Lo conectas, lo prendes y gira por sí solo. Tiene un movimiento pequeño, breve, como un pequeño temblor. Y eso hace que las cianobacterias estén en movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, un laboratorio de análisis de cianobacterias de forma ideal tiene que ser amplio. Ahora, en mi caso particular, yo he trabajado con aislamiento de ADN, he extraído el ADN de cianobacterias, he evaluado los genes de algunas cianobacterias, y un laboratorio que tenga un espacio para análisis de estos tipos tiene que ser amplio, tiene que ser un laboratorio independiente de tu sala de cultivo, ¿de acuerdo? La sala de cultivo es aparte de otro laboratorio, no se mezcla. No lo había mencionado, creo que lo olvidé, pero la sala de cultivo donde están estas cepas tiene que tener reglas de bioseguridad muy estrictas. Si ingresas ahí, tienes que usar un mandil. Tiene que haber un tapete en la entrada con lejía para que se limpie el calzado. Es más, el calzado con el cual tú ingresas al edificio donde está el laboratorio, ese calzado lo dejas en tu oficina. Te pones unas chancletas o unas sandalias u otras zapatillas para poder entrar a esta sala de cultivo, de aislamiento. Entonces, todas esas cosillas, esos detalles son muy importantes para poder mantener el ambiente limpio, sin contaminación. ¿De acuerdo? Bueno, este es un ejemplo de una sala de análisis de genes, genómica. Y ahora, les quiero mostrar yo, una vez que yo tengo ya mi cianobacteria aislada, ¿no? ¿Cómo es que influye el medio de cultivo en la morfología? Algo muy particular, para algunos muy malo, pero para mí muy interesante de las cianobacterias es que pueden presentar variación morfológica. Cambian de forma. Su ciclo de vida es muy diverso. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, fíjense. Esta es una cepa de Calotrix, de Epiliton, de Roca, medio BG11. Fíjense ustedes las diferentes formas, ¿no? Tricomas más ondulados, heterocistos aplanados, por ejemplo. Diferentes morfologías que puede presentar. Y esto es el principio solamente, ¿no? Hay otros ejemplos, como el que les voy a poner a continuación. Fíjense, ¿qué me dicen ustedes? ¿La fotografía de la izquierda es de la misma especie que el de la derecha? ¿Sí o no? Yo opinaría que no, ¿no? Si me lo muestran así. Son diferentes, ¿no? ¿Qué me dicen? Quisiera su opinión. A ver, por el chat pueden escribir. ¿Son iguales? ¿La misma especie? ¿Sí o no? No parece, ¿no? Muy difícil. Es cuando uno se pone un polito, una blusa o una camisa, ¿no? No parece uno mismo, no me reconozco. Difícil, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo evalúo el estadio de cultivo de esa de la izquierda, fíjense. Miren cómo va creciendo
a la B, se alargan las células, el color varía, aparecen los heterocistos, se forman más hormogonios y sigue creciendo. Ok, todavía no me convence, todavía es medio raro, ¿no? Lo noto un poquito sospechoso, como dice el meme. Pero al final logro estudiar toda la morfología y me doy cuenta que es exactamente lo mismo. Fíjense ustedes, de algo tan pequeño, de unos hormogonios muy pequeños, se alargaron los filamentos, los heterocistos, empezaron a haber ramificaciones y voilà, tengo la letra M, desarrollado. Hazalia californica, una especie de cianobacteria de desierto que crece en cultivo. Este es con medio Z8, si no me equivoco, exclusivo para cianobacterias de suelo. Entonces, fíjense ustedes la morfología compleja, ¿no?, que presentan muchas cianobacterias. No es tan sencillo. Si yo cultivo diatomeas, por ejemplo, las diatomeas nunca van a cambiar de forma. Bueno, a menos que tengan metales pesados, ¿no? Pero la diatomea tiene la forma de diatomea. La cianobacteria me puede confundir. Por eso hay que tenerle mucho cuidado a la variación morfológica que pueden presentar. Entonces, yo concluyo, fíjense que la foto de la izquierda y la derecha pertenecen a la misma especie, a la misma, ¿ok? Muy bien. Ahora, para finalizar, vamos a mencionar algunas características taxonómicas y algunos comentarios de cultivo en los cuales yo he tenido experiencia sobre cianobacterias potencialmente tóxicas, ¿de acuerdo? Muy bien. Fíjense ustedes microcistis. Microcistis lo conocemos, quizás algunos más, algunos menos. Es una cianobacteria colonial, planctónica, presenta aerotopos. Sin embargo, microcistis es una cianobacteria que es un poquito difícil de cultivar. Cuando se la cultiva, pierde sus caracteres morfológicos. Los aerotopos tienden a perderse. Es por eso que los análisis taxonómicos de microcistis se hacen más con muestras frescas, más que con cultivo. Un poco complicado de cultivar microcistis. Pierdes la morfología de la colonia, ¿ok? Dolichospermum. Dolichospermum es otra cianobacteria potencialmente tóxica, pero Dolichospermum, para poder identificarla a nivel de especie, necesito el acineto. Y a veces, en muestras naturales, no tengo yo el acineto, ¿cierto? Entonces, y la variación morfológica de las especies también es un poco complicada. Lo que se sugiere es cultivarla. Y de hecho, Dolichospermum se cultiva muy bien en el medio WC y en el medio BG11. También son medios que le sientan muy bien a Dolichospermum en cultivo con medio líquido aireado constantemente. Aquí hay algunas especies de Dolichospermum, fíjense ustedes. Bueno, tricomas rectos, como está a la derecha, tricomas espiralados, como se observa en la parte inferior izquierda. Raphidiopsis es una cianobacteria que puede producir toxinas, pero la ventaja de Raphidiopsis es de que, bueno, es planctónica, presenta aerotopos, tiene heterocisto terminal. Se puede cultivar también. Hay muchos cultivos de Raphidiopsis en medio WC y en medio BG11, sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, estas variaciones que observamos las saqué de un artículo científico, ahorita no recuerdo justo el nombre, y en ese artículo científico mostraron las diferentes formas del heterocisto que puede presentar una sola especie de Raphidiopsis. En cultivo, los caracteres morfológicos pueden variar, y eso es algo que hay que revisar con mucho cuidado en las cianobacterias, especialmente si son de este tipo, tóxicas. Sphaerospermopsis, otra cianobacteria potencialmente tóxica, planctónica, produce aerotopos y crece muy bien en el medio WC, que es exclusivo para planctónicas, ¿de acuerdo? Aireación constante y crece muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos caracteres taxonómicos que son importantes para identificar cianobacterias del género Sphaerospermopsis.
la flecha de color rojo me señala el acineto. Algo que hay que tener en cuenta es que varias cianobacterias que son del plancton y que son de este tipo, Adolicospermum, Asphaerospermopsis, si yo no tengo el acineto no puedo identificar especies. Por ende, a veces se las tiene que cultivar en laboratorio para saber cómo es el acineto, porque en laboratorio la cianobacteria puede desarrollar su acineto, ¿de acuerdo? Puede desarrollar su acineto. Es muy interesante este estadio de Sphaerospermopsis sin acineto y con acineto quizás en cultivo también. Y bueno, para terminar, les dejo yo un artículo que a mí me pareció muy interesante cuando estaba estudiando el pregrado y que, bueno, realmente me introdujo mucho al tema del cultivo de cianobacterias cuando era estudiante, ¿no? El artículo de Sapo-Mielova y colaboradores, variación morfológica en cianobacterias, cepas de cianobacterias heterocistosas seleccionadas como respuesta a la variación en temperatura, intensidad de luz y composición del medio. ¿Qué es lo que hicieron? Justamente lo que dice el título. Probaron diferentes grados de temperatura, diferentes intensidades de luces y diferentes composiciones o medios de cultivo. Y lo que encontraron fue muy interesante. En la parte de la izquierda, fíjense, la misma cianobacteria, que era una anabaena, BG11 a la izquierda y WC a la derecha. En el medio WC formaba espirales más irregulares. En el medio BG11 las espirales eran más simétricas. Ahí nomás, diferencias morfológicas. Ahora miren a la derecha, que es lo más curioso. El efecto de la temperatura en la frecuencia de la aparición de heterocistos. El que está aquí en círculos, dice, es la cepa de anabaena, una cepa de anabaena. Y fíjense ustedes, cuando está a 15 grados, hay un heterocisto y medio. Cuando está a 20 grados, la misma cianobacteria puede presentar hasta 3 heterocistos. Este cambio de la cianobacteria que está en un rombito, de acuerdo con un diamante que es Tolipotrix, cuando está a 10 grados o un poquito menos, presenta 3 heterocistos. Cuando está a 12 grados puede presentar hasta 4 heterocistos. Pero fíjense ustedes, esta que está en rombo, ¿no? Cuando está a 20 grados, presenta un heterocisto por tricoma. O un porcentaje, ¿no? 1% de frecuencia de heterocistos por tricoma. La temperatura puede cambiar mucho, puede alterar la presencia de heterocistos. ¿De acuerdo? Esto es algo que quizás muchos de nosotros no tomamos en cuenta, pero es muy importante. Por eso es muy, muy necesario graduar los diferentes parámetros, temperatura, intensidad de luz, tipo de medio, esos 3, en cultivos de cianobacterias. Y bueno, con eso estoy terminando mi presentación. Les agradezco mucho su atención y por supuesto presto a algunas preguntas, las preguntas que ustedes puedan tener. Gracias. Leonardo, muchas gracias. Qué interesante exposición. He aprendido un montón. Qué interesante el mundo de las cianos. Wow. Hay muchas preguntas bien interesantes. Vamos a leerlas algunas. A ver. Qué interesante tema. He visto muchas aplicaciones. Todo este tema de las cianos es fascinante. A ver, acá hay una pregunta interesante. Las medidas, me imagino que se refieren a las medidas de en la morfología. ¿Las medidas se conservan según su registro taxonómico o también varían por el medio? ¿Y esta variación morfológica depende del medio o solamente se puede dar en los medios de cultivo en lab? Ok, qué interesante, ¿no? La variación morfológica, lo que ocurre es en el medio natural, por ejemplo, en una laguna eutrofizada, uno saca una muestra y lo que hacen los científicos es medir, por ejemplo,
30 o 40 tricomas de una cianobacteria, miden las células, le sacan el promedio, el rango, y eso lo publican. Pero esa misma especie puede encontrarse en un ambiente mesotrófico y quizás ahí varía un poco en las medidas morfológicas. Quiero decir que las cianobacterias presentan plasticidad fenotípica, plasticidad morfológica, y eso se puede demostrar con el uso de diferentes medios de cultivo. Entonces, tanto en cultivo como en muestras de ambiente natural, las medidas no siempre van a ser las mismas. Por eso también, no lo dije, pero lo puedo mencionar ahora, si uno identifica una muestra de cultivo que tiene 6 meses, 1 año, 2 años en tu laboratorio, que está en un medio de cultivo estandarizado, ¿no? Y agarras tu libro de morfología de cianobacterias, hay que tener mucho cuidado con las medidas, porque probablemente no calcen las medidas, porque una cianobacteria que está en medio de cultivo probablemente tenga medidas diferentes, un poco más o un poco menos que una muestra natural, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. No sé, espero haber respondido la pregunta con ese comentario. Súper interesante. La misma persona pregunta, Rafidiopsis curvata puede presentarse sin heterocisto ni acinetos, dependiendo del medio, o siempre tiene que presentar uno de los dos para considerarlo dentro del género Nostocales? Pueden presentarse sin heterocistos y sin acinetos. De hecho, los heterocistos se presentan cuando la cianobacteria necesita fijar nitrógeno. Pero ¿qué pasa si hay un ambiente que tiene muchísimo nitrato? La cianobacteria no necesita formar nitrógeno, formar heterocisto para fijar el nitrógeno. Por ende, tranquilamente puede estar sin heterocisto. Y el acineto es una estructura que se forma básicamente como resistencia, ¿no? Cuando hay una presión, unos caracteres, por ejemplo, mucha temperatura, pHs, forma el acineto, ¿no? Entonces, tranquilamente puede estar sin acinetos y sin heterocistos. La Rafidiopsis curvata o otras Rafidiopsis incluso también. Interesante. Wow. Otra persona pregunta, ¿qué tan complejo es la extracción del ADN de microcistis? En realidad no es complejo extraer ADN, es bastante sencillo. Sigues un protocolo de extracción. Lo único difícil más bien es si es exclusivamente de microcistis, el trabajo sería obtener tu colonia de microcistis. Ese es el trabajo. Pero una vez que tú tienes tu biomasa de microcistis en cultivo, no hay ningún problema. Sigues un kit de extracción comercial con alcohol, con varios reactivos, y se puede extraer sin ningún problema. Excelente. Me preguntan sobre Cenedesmus, ya sea el cuadricanda, ¿se puede extraer algún pigmento u otra aplicación? Del Cenedesmus quadricauda, por cierto, aprovecho la oportunidad, mal llamado Cenedesmus quadricauda, El nombre correcto es Desmodesmus communis, y voy a aprovechar quizás en escribirlo por aquí. Desmodesmus communis. Ese es el nombre correcto a lo que se conoce como Cenedesmus quadricauda. Hablando nuevamente de esta especie, yo sé que tiene pigmentos, tiene unas cantidades de carotenoides interesantes y también ácidos grasos, más que todo ácidos grasos se pueden obtener de esa especie. Pero cuáles y cuántas, eso sí ya no sabría mencionar, solo tengo conocimiento general que tiene ácidos grasos y carotenoides que pueden ser importantes a nivel biotecnológico. Excelente. Te preguntan, ¿alguna recomendación para mantener Nostoc? Mantenimiento de Nostoc, pero eso sería una buena pregunta. ¿Qué tipo de Nostoc? ¿El Nostoc si es Kushuro o si es el Nostoc microscópico? Si es el Nostoc de Kushuro, ambientes fríos y bastante luz. De preferencia el Nostoc, que es el tipo de Kushuro, ¿no? El que crece en lagos altoandinos, en la zona andina. De preferencia debería crecer a campo abierto. Lo que se hace actualmente, y he escuchado que, bueno, hay un proyecto que está en el INAIGEN, Instituto de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, que está en el Perú,
ellos hacen cultivo de nostoc, pero en piscinas en la misma zona andina. Cavan una piscina de medio metro de profundidad, le echan agua y ahí crece, le echan excremento de animales y crece ahí el nostoc, el cuchuro. Entonces, eso sería lo ideal, porque en laboratorio yo tengo conocimiento de algunas universidades que crece bajo. La biomasa no se consigue tan fácilmente en laboratorio. En cambio, al aire libre es mucho más rentable. Excelente. Nos preguntan, ¿hay cianos que se pueden confundir con espirulina? Y con espirulina recta, exactamente. Espirulina recta. Eh, bueno, el caso de espirulina también es otro caso, qué pena que no lo toqué aquí, pero la espirulina propiamente dicha, y creo que te lo comenté a ti, Miguel, y quizás alguno de los que están aquí en asistentes conocen, la espirulina propiamente dicha es muy pequeñita, no pasa de 5 micras de ancho de su tricoma, es muy pequeña. En cambio, la que es comercial es artrospira, pero inclusive hace 2 añitos ya ha salido un artículo que separa a las artrospiras en otro género también. O sea, divide, la artrospira se partió en dos ahora, limnospira y artrospira sensu estricto. No recuerdo exactamente si las especies comerciales están en artrospira sensu estricto o limnospira, ahora no recuerdo, pero habría que revisar esa clasificación taxonómica. Pero las espirulinas rectas, si entiendo bien la pregunta, algunas espirulinas o artrospiras en laboratorio pueden verse rectas, ¿no? Eso es parte de la variación morfológica a la que están expuestas las artrospiras, espirulinas, limnospiras. Hay muchos casos de artrospiras así, es normal. Súper interesante. Para agregar, el post la publicación que mencionas habla de Artrospira maxima y Generi. Ya ellas son Limnospira. Y la Platensis, como las cepas peruanas, africanas y de varios lugares de Sudamérica, sí todavía siguen Artrospira, es el artículo que me comentabas. Súper Exactamente. interesante. Em, ¿Cómo puedo identificar un cuerpo de agua sospechoso de contener cianos? Ah, bueno, si es que es un cuerpo de agua oligotrófico o mesotrófico, es decir, bueno, cualquier cuerpo de agua, si tiene un color verdoso, es altamente probable que sea cianobacterias. Eso más que nada, ¿no? Sería a primera vista. Pero después, si no hay un color verde, habría que sacar la muestra, no hay otra. No hay un truco Entiendo. mágico para al ojo sacar eso. Ok. Hay una pregunta interesante. Si la bibliografía dice ciertos parámetros para cierta especie, pero tú cuando la ubicas en el medio natural tiene diferentes parámetros, ¿qué recomiendas en ese caso? ¿Seguir lo que dice la bibliografía o seguir lo que dice los parámetros que encontraste en el medio natural? ¿Me podrías repetir, por favor, la pregunta? Si, por ejemplo, en un medio natural encuentras cierto ciano y la bibliografía habla de esa especie, eh, comenta de que esa la bibliografía de esa especie puede tener ciertos parámetros. Eh, ¿Consideramos los parámetros de la bibliografía o los del lugar natural de recolección? Si ya, eso también es importante, ¿no? Si ya han hecho un estudio previo y se ha demostrado que funciona, que es eficaz, sugiero seguirlo de la bibliografía, pero también si hay financiamiento y si hay tiempo, ¿por qué no probar también algo más, ¿no? Un poco más diferente, quizás acercándose al medio natural y quizás se obtiene una mayor eficiencia en el crecimiento, una mayor tasa de crecimiento, mayor biomasa y quizás sale algo mejor, ¿no? Depende mucho del tiempo y el financiamiento que se tenga. Excelente. Con el tema de esto, esta ha sido una pregunta de mi parte. Con el tema de, por ejemplo, un medio de cultivo, de acuerdo a todos los medios que has mencionado, puede tener un pH tal. Pero la ciano que vas a aislar y cultivar en laboratorio, en el medio natural pueden tener un pH diferente a ese medio. ¿Recomiendas ajustar el pH? Y si es así, ¿cómo se puede hacer eso? Sí, normalmente las cianobacterias, y hablo a nivel general, todas están felices y contentas creciendo en medios alcalinos.
Las cianobacterias más abundantes y son las que crecen en pH de 7 para arriba. Entonces, por lo general, yo sugiero que se pueda cultivar en medios que tengan pH de 7.5, 8 y crecen muy bien, sea el medio que fuese. ¿Y cómo puedo alcalinizar un medio? Con una base, con hidróxido de sodio, ¿no? El medio lo titulo y Ujú. le agrego hidróxido de sodio y voy midiendo el pH en el medio, ¿no? Y luego lo tengo que autoclavar, claro que sí, o filtrar, ¿no? Esterilizar. Con hidróxido de sodio para aumentar el pH o ácido clorhídrico, ¿no? Para poder bajar el pH. Una titulación de química. Excelente, muy interesante. Hay una preguntita más. ¿Se podrían congelar las cepas a -80 grados? Sí, por supuesto, pero congelarlas, no. Criopreservarlas, sí. Ok. La criopreservación, sí, es un proceso ya un poquito más complejo, ¿no? Eso sí, quitándole el aire, congelándolas, creo que nitrógeno líquido, sí se puede, pero de frente congelarlas, se destruye la célula y ya no va a haber cianobacterias. La última pregunta. Para poder identificar la taxonomía de una especie, ¿en qué etapa de la fase de crecimiento se hace el aislamiento? Para identificar la taxonomía de una especie, ¿en qué etapa? ¿En qué etapa de la fase de crecimiento se hace aislamiento? Yo imagino que en qué etapa de la fase del crecimiento tomas la muestra para poder identificarla. Entiendo así la Ah, pregunta. claro, para identificarla. Se sugiere que en la etapa logarítmica, porque cuando está en etapa estacionaria, porque acordémonos que hay 4 etapas, ¿no? La etapa estacionaria, ¿no es cierto? Que se está amoldando al medio, fase logarítmica cuando crece, ¿no? Cada cianobacteria se duplica, escala logarítmica, y fase, pues, bueno, que ya no crece, ¿no? Que la tasa de mortalidad es igual que la de nuevas células, y luego la fase de muerte. En la fase de crecimiento exponencial es perfecto para sacar ahí. Inmediatamente después, cuando empieza a crecer exponencialmente, ahí se tiene que medir, sacar para analizar la morfología. Excelente, qué buen punto. Em, Muchas gracias, Leonardo. Qué interesante charla. La gente está muy agradecida. Ha sido una charla interesante, muy práctica, muy concisa. La información ha estado muy, muy buena. Muchas gracias. Te manda Carla Aguilar saludos. Saludo para Carla también. Olga, muchas gracias. Arela, a la que le respondiste sobre Desmodesmus. Uf, hay muchos comentarios. Están muy felices. Bueno, Leonardo, muchas gracias por tu tiempo. Para comentarles a todos que lamentablemente el Zoom no me dejó transmitirlo en vivo por Facebook, pero lo voy a pasar al canal de YouTube del proyecto y también lo vamos a publicar en Facebook. Listo, Leonardo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Muchas gracias a todos los que han estado presentes por ahí, algunos que conozco, a Heidi, a Carla, a Carlos. Muchas gracias por su presencia y un gusto. Si quieren, me pueden escribir. Ahí están mis correos. Con todo Muchísimas gusto voy a gracias. responder sus consultas. Excelente. Cualquier consulta, si quieren, me escriben, les paso los contactos de Leo. Aquí están los correos. Y un gusto, Leo. Un gusto, amigos. Estamos en contacto. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, nos vemos. Cuídense todos.